Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres el Todopoderoso Cristo Jesús. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder. Que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder. Dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Tenga tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder. Que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder. Dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Tú eres el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Aleluya. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud
levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Nosotros hemos titulado Voces de Confusión, y vamos entonces a explicar las razones. Y vamos a identificar, identificando las voces que se presentaron para confusión y que están impresas en la palabra de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra y por qué el Señor tiene que intervenir en esta ocasión. Identificando entonces las voces que se presentaron para confusión. Aquí hay una mujer que lanza la voz, pero tiene que ser corregida por el Señor Jesús. Él le dice: antes. Él corrige en el verso. Antes, esto significa sí, pero más bien. Cuando Jesús escuchó la voz que declaró: bienaventurados los pechos que te amamantaron y la que te trajo a este mundo. Si Jesús deja esta palabra ahí, oiga hermano, qué triste, qué terrible. Si aclarando la condición Cristo, haciendo una pausa y corrigiendo el grito, no se puede evitar la confusión de gente adorando a la persona que no se debe de adorar y dejando de adorar a quien se debería de adorar. Aún oyendo la explicación de Jesús, gente todavía insiste en esta necedad y darle honra y gloria a quien no debe llevarla, y dejando sin ella a quien debe darse la gloria. Estas palabras de esta mujer no exaltaban a Cristo, todo lo contrario. Estas palabras de esta mujer le daban todo aquella adoración y veneración a María. Y Jesús tiene que corregir. No, antes, primero, escuchen, lo hizo en el mismo instante. Lo hizo en el mismo momento que escuchó la voz de la mujer. Jesús no esperó, no la mandó llamar aparte. Escuche esto: hay cosas que hay que corregirse en público. Hay cosas que se pueden corregir en lo secreto, pero hay algunos asuntos que hay que corregirlos en público, porque es necesario que todos lo escuchen. Jesús nunca trató de avergonzar a nadie, jamás lo hizo. Pero hay momentos en que vemos a Jesús inmediatamente corregir la situación, y esta es una de ellas. Cuando esta mujer levantó la voz, Jesús en el mismo momento frente a la multitud corrigió las palabras. No es así, porque no hay razón para estar exaltando a quien no se debe de exaltar. Todos nosotros merecemos respetos, pero adoración solo la merece Cristo. Incluso la Virgen María, ya que a ella se dirigía esta bienaventuranza. En otras palabras, incluso la Virgen María era más bienaventurada por creer en Cristo y seguirle que por ser su madre biológica en esta tierra. Si queremos pensar en ese sentido. ¿Por qué? Jesús le dice: no le des tanto énfasis al vientre que me trajo. No le des tanto halago a los pechos que me amamantaron. No te equivoques, mujer. No es ella, no es el vientre, no son los pechos que me amamantaron. Nunca nació en el corazón de esa mujer llevarme en su vientre. El principio de esto, dice Jesús, es Dios.
más bienaventurado. No tienes que excederte y no tienes que dirigir esta palabra bajo tu emoción. Jesús corrige a la mujer inmediatamente. Esto debería ser suficiente para silenciar los que querrían hacer de María objeto de culto. Porque esta palabra, esta bienaventuranza, se prestaba para hacer de María objeto de culto. Y jamás la Biblia nos manda a rendir culto a objetos o a personas. El único merecedor de culto es el Dios Trino, es el Dios glorioso. Jamás Jesús corrigió a alguien o algo que no se prestara para peligro de la idolatría. Pero en esta ocasión, Jesús tiene que corregir las palabras de esta mujer que suena una voz de confusión. No, te corrijo, antes, primero, mejor dicho, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esto Jesús aclara, y con esto Jesús deja claro: si María no toma en cuenta, si María no reflexiona, si María no atiende que yo vine por consejo del Padre y que el haber estado en su vientre no fue la voluntad de María, fue la voluntad de mi Padre, y que en el vientre de María no me engendró José, el esposo de ella, el que me engendró fue el Espíritu Santo. Mujer, más bienaventurados aquellos que oyen la palabra y la guardan. Estas voces se prestan para confusión, pero Cristo corrigió en el momento para evitar la idolatría. Y aún así, la iglesia tradicional sigue rindiendo pleitesía a María y no a Cristo, oyendo la corrección de Jesús. Jamás de los jamases, los halagos para el instrumento, sino que son para el maestro que los toca. ¿Se acuerda de la historia del viejo violín? Aquel viejo violín sin valor, aquel viejo violín sin un aspecto deseable, abandonado, polvoriento, lleno de polvo, arrinconado, sus cuerdas quizás sin poder entonar tiempo una melodía, hasta que aquel experto maestro lo toma, lo limpia, lo afina y luego va a tocar una dulce melodía. Los halagos no fueron para el violín. Él es un pobre, polvoriento, abandonado. Los aplausos fueron para el maestro, que hizo de ese violín un instrumento de música excelente. ¿Por qué? Los aplausos jamás son para los instrumentos. El aplauso debe ser para el maestro, el que toca el instrumento, el que hace que demos una nota agradable. En este caso, María fue un instrumento usado por su maestro. Estas son palabras de María. Oigamos lo que ella tiene que decir respecto a este asunto. Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo, oiga lo que dijo, oiga tradición, escuche la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Oiga lo que dijo María, mi Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. María, si usted es un tradicional y lo han confundido y le han metido una herejía, y usted piensa que adorar a María lo acerca a Dios, está equivocado. María levantó la voz y entendió que ella ha sido un instrumento, y por verle usado Dios, ella alabó a Dios con esta palabra: engrandece mi alma al Señor.
Esto debe de ser suficiente para que la persona que anda dando adoración a aquello que no debe de ser, recapacite. Se llama idolatría. Esta voz repentina exaltaba al instrumento y no al maestro. Por eso Jesús tuvo que corregir. Momento, no es así. Hay una mejor bienaventuranza. Estás entristeciendo al resto de la humanidad, mujer. Con esta bienaventuranza, todas las mujeres desearán, sí, que yo hubiese estado solo en su vientre. Pero mi deseo no es estar en el vientre de las mujeres. Mujer, escucha, mi deseo es estar en el corazón de cada individuo. Por eso más bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Jamás. Él no va a compartir su gloria con nadie. Isaías 42, vaya conmigo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os las haré notoria. Esta expresión podemos nosotros observar. ¿Por qué Jesús tiene que corregir esas palabras? ¿Por qué solo Dios es digno de adoración? Cristo es uno de la eterna Trinidad. Y cuando Él escucha esta bienaventuranza de unos labios precipitados, que la emoción les ha ganado, y hasta cierto punto hay por ahí algún impulso del maligno, siempre para meter la idolatría. Pero Jesús oyó finamente y corrigió. No es así. Más bienaventurados los que guardan la palabra de Dios. Dios pudo haber usado cualquier otro método y no haber utilizado un ser humano. La Biblia nos habla de un hombre llamado, o de un personaje llamado Melquisedec. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Y para su información, amigo religioso, lea el libro de Génesis, capítulo 14, y lea del verso 18 al 20. Ahí la Biblia le va a mencionar un hombre llamado Melquisedec. Y cuando termine Génesis 14, 18 al 20, vaya a su Biblia, al Nuevo Testamento, y ábrala en el libro de Hebreos capítulo 7, del verso 1 al 11. Y ahí la Biblia le va a explicar de un individuo que dice su palabra, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, el cual vive hasta hoy. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? La Biblia habla de un hombre o de un ser que existió, que Abraham le pagó a ese ser lo que toda la iglesia debe de saber. Y la Biblia dice que fue considerado superior que Abraham, y no sabemos quién era su madre ni quién era su padre. Dios pudo haber hecho que su hijo apareciera, y sin usar a María y sin usar una madre, lo hizo así, siempre para darle a la humanidad un gozo, una alegría, que Él se relaciona con los seres humanos, pero no para que andemos adorando otro ser humano. Él es Dios por los siglos de los siglos. Esto fue un cumplimiento de una palabra que Dios había dado desde el libro de Isaías. Pero en este cumplimiento son los designios de Dios los que se están cumpliendo, no los de María. Por lo tanto, Él es el único que merece adoración. María fue un instrumento que Dios usó, como puede usarte a ti, como puede usarme a mí, como puede usar a cualquiera. Pero el hecho que Dios te use o me use
no nos hace aptos para recibir adoración. Si Dios nos usa, la gloria sea para Él. Por esto Jesús reprendió a Pedro en Mateo, y escuche esto, que se lo quiero narrar como ejemplo de lo que le pasó a María. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Creo que me adelanté un poquito. Voy a leer la parte anterior para que podamos entender mejor esto. Mateo 16, 17. Véalo conmigo primero. Mateo 16, 17. Ahí mismo. Si lo tiene, dígame. Entonces le respondió Jesús. Oiga qué le dijo Jesús a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él había hecho una pregunta respecto a su persona y Pedro dio la respuesta. Después que Pedro da la respuesta, Jesús le da a Pedro una bienaventuranza. Y escuche, que estoy refiriéndome a otro ser, a otro hermano en Cristo, que es adorado por la tradición y confundido por la tradición. Lo han llamado el primer papa, lo han llamado el sucesor de Cristo, lo han llamado de toda forma, le han llamado la piedra angular, porque después de este verso Jesús le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Corrección. Jesús jamás le está diciendo a Pedro: tú eres la peña. Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres una pequeña piedra y yo soy la peña. Amén. El original. Pedro llegó a creerse cuando Jesús le dijo: eres bienaventurado. Pero no va a tardar esta bienaventuranza a echarla a perder Pedro, ahí mismo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la iglesia tradicional tomó esto para poner Pedro en la roca donde está la iglesia. Eso no dijo Cristo. Aquí vemos que en cuestión de minutos él ha recibido una bienaventuranza y se eleva. Ahora quiere ser consejero de Cristo y Cristo le mira: quítate delante de mí, Satanás. ¿Escuchó esto, iglesia? Para mostrarnos Dios la fragilidad y la inconstancia y lo movible que es el ser humano. Hoy una de sal y mañana una de cal. Hoy hacemos una cosa buena y al rato hacemos una mala. Jesús no puede fundar su iglesia en personas movibles de emociones. Y esto se convirtió en una voz también de confusión. Por eso Jesús cayó a Pedro y le dice: Pedro, no le dice Pedro, le dice: Satanás, quítate de mí. ¿Quieres estorbar los planes eternos de Dios? ¿Quieres estorbar el principio que fue planeado en el cielo? Y tú, con tu consejería, inducido por Satanás, quieres hacerme cambiar de opinión. Quítate delante de mí, Satanás. Aconteció, este fue un acontecimiento, que mientras íbamos a la oración, ponga atención a esto, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Escuchó, iglesia? Note, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. ¿Lo leyó conmigo? Ahora, si usted lee los versos atrás, ¿qué era lo que esta muchacha decía? Y me llama la atención. Hay mucho creyente que debe de saber esto. Hermano, yo soy una persona de oración. Me paso en el templo y yo he salido de esa situación, de las tentaciones. Tengo una comunión directa con Dios. Escuche esto, iglesia. El texto dice que estos hermanos iban a orar día con día. Pero una muchacha en el camino salió y al verlos dio estas voces: estos hombres que van aquí son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la verdad. ¿Qué dijo de mal esta mujer? Pero esto no lo hizo un día. Cada que ellos venían a la hora de la oración, ahí estaba el diablo metido en esa muchacha, disfrazado de piedad, y era un ángel de tinieblas. Y cuando ellos vienen otra vez, la muchacha: aquí van estos hombres, son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el evangelio de la verdad. Pero el texto dice: pero desagradando a Pablo, Pablo le mandó callar y le mandó salir del cuerpo de la joven. Y usted dice: ¿por qué? El diablo es astuto. El diablo bien sabe ese refrán: si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Qué era lo que las personas iban a decir al Pablo quedarse callado? Que Pablo era uno de los mismos de ese espíritu de adivinación, que Pablo pertenecía a esos. Así que Pablo sabe que esta voz no puede persistir, y dice que él se volteó y reprendió en el nombre de Jesús esa voz de confusión y le dijo: cállate y sal de ella. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mire, hay cosas que nosotros debemos estar atentos. El diablo sabe bien a quienes le gustan los halagos, que lo levanten, que lo hagan sentir un personaje importante, y él se comienza a elevar y a creer la gran cosa cuando no es nada. Pablo y sus acompañantes iban a orar, pero esto se volvió día tras día una rutina de confusión. Al escuchar esa voz: son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian. No decía nada, pero hay otra cosa que debemos de notar. La Biblia dice que ni los ángeles tienen permiso de predicar este evangelio, mucho menos los demonios. Así que Pablo entendió esto: este demonio se tiene que callar. Los enviados a predicar somos los siervos de Dios, y a ti te mando que te calles. Y le cayó. Pero mi alma alaba al Señor. Al callar ese demonio, el diablo se metió en todos los del pueblo. Eso le costó a Pablo una golpiza, le costó de todo, pero la gloria sea para el Señor. ¿Por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Y por qué lo incómodo? Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio estaban ligadas al demonio. Así que Pablo no quiere dar a entender, ni lo va a hacer, pues no es verdad, sino que Pablo va a explicar que el Dios que él predica no necesita propaganda del diablo. Él es suficiente Dios para hacer lo que él va a hacer. Mire lo que pasó aquí. Satanás vino como ángel de luz usando elogios. Así dice la Biblia que se presenta en 2 Corintios 11:13 al 15. Satanás se presenta como ángel de luz. Pero Cristo nunca necesita ayuda para proveer el evangelio. Este testimonio era un obstáculo y una ayuda, y no una ayuda a Pablo. Y Pablo, teniendo el Espíritu Santo, inmediatamente entendió esto: esta no es una voz que puede edificar, esta es una voz de confusión. Inmediatamente
lo mandó fuera. Aprendamos a oír las voces que no vienen de Dios. Aprendamos a oír las voces que no exaltan a Cristo. Tengamos oído fino a todo lo que escuchan nuestros oídos. Y siempre que haya algo que se presta a la idolatría, reprendámoslo en el nombre de Jesús. El evangelio no fue permitido ni a los ángeles, menos a un demonio. Primera de Pedro 1:12 dice la Biblia así. Mire lo que dice la Biblia. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Note, por el Espíritu Santo, no por boca de demonios, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Pablo entendió esto. Pablo comprendió esto. ¿Cómo es que un demonio se atreve? Así que Pablo tomó acción, pero esta acción no sale de él. Es el Espíritu Santo que tomó a Pablo. ¿Usted se imagina qué momento fue ese? Escuche esto. El demonio tiene engañado a todo el pueblo. Esta muchacha es una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Y ha engañado a todo el pueblo. Es decir, el diablo mismo es su comandante. Pero aquí se unen, o aquí se encuentran dos fuerzas, es la palabra. Se encuentran dos fuerzas. La fuerza del diablo que está disfrazada y la fuerza de Dios en Pablo. Y cuando Pablo siente que el Espíritu de Dios actúa en él, Pablo actúa y lo hace con seguridad. Te mando en el nombre de Jesucristo para mostrarle al diablo el poder de Dios. Que salgas de ella. Usted se imagina, el diablo se quedó boquiabierta. ¿Cómo me descubrió? Si nunca dijo nada que ofender a nadie. Decía que eran siervos del Dios Altísimo. Pero el Espíritu de Dios sabe distinguir las voces de confusión. Inmediatamente le mandó callar y le mandó fuera. Lo hizo con el poder de Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Yo quiero decirle ninguna comunión. Por esta razón, esta también era una voz de confusión. Por esto Pablo reprendió al demonio y lo echó fuera. Tercero y cuarta voz de confusión. Libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Panfos, hallaron a cierto mago falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Escuchó el nombre? Llamado Bar Jesús. En arameo esto se traduce hijo de Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, quien también es Pablo, ay, mi alma lo alaba, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Mi alma lo alaba, bendito sea su nombre. Hay cosas que el diablo no las espera, y Dios le mete unas cachetadas que cuando se da cuenta está en el suelo. Este individuo, y déjeme contarle,
en la primera ocasión o segunda ocasión que Dios nos llevó para llevar el evangelio a México. Íbamos para predicar en un lugar lleno de idolatría. No había una casa donde usted no viera un altar de usted ya sabe qué imagen. Llegamos bien desvelados. No iba a haber culto. El diablo se había propuesto detener el culto en esa casa. Después de una noche de manejo y parte del día, yo estaba cansadísimo, desvelado y todo. Había dicho el encargado: nadie va a venir, excepto dos personas que me dijeron. Me preguntó: pastor, si esas dos personas vienen, ¿usted va a predicar? Le dije: si viene una, le predico. Y mientras esperábamos esa persona, comenzaron a aparecer de diferentes lugares. Un grupo por acá, otro por allá, otro por allá. La noche comenzaba a entrar. De repente las 2 se convirtieron en 40 personas. Tomé mi Biblia desvelado, cansado, soñoliento y de todo. Y agarré mi Biblia y conté una anécdota. No había terminado de contarla y ellos estaban llorando. Y el Espíritu de Dios cayó sobre mí. Prediqué 15, 20 minutos después de la anécdota. Y cuando yo hago el llamado, ¿qué cree que pasa? Un individuo del grupo cae endemoniado. Mientras yo decía: a alguien quiere venir a Cristo, cayó en el suelo, se levantaba en el aire y rascaba con las uñas de los pies el concreto, y rascaba con las uñas de las manos y se oía el rechinar y los dientes, y gritaba, y una mesa plástica voló para allá como un papel. Y el demonio, haciendo su show, me interrumpió el llamado que yo estaba haciendo a las almas y dijo: nadie va a aceptar. Y mientras estoy haciendo el llamado y veo este show, veo al hermano y el otro para allá corriendo, y mi hermano batallando solo, les digo: permítanme un momento. Me volteé y le dije al demonio: en el nombre de Jesús te vas ahora de él. Y el demonio salió y el muchacho quedó quieto. Silencio. Y cuando todos vieron lo que sucedió, volví a preguntar: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y todas las manos se levantaron. ¿Cuántos alaban a Jesús? El diablo quería detener a Cristo y se confundió, porque lejos de detenerlo, esto lo que hizo que aumentó la fe de los que estaban, que nunca habían visto eso. Ese día 40 personas vinieron a los pies de Cristo. Ahí está la iglesia que nació ese día. Cuando la Biblia dice que Pablo y Bernabé iban, dice que este llamado Bar Jesús, que en arameo se traduce hijo de Jesús, pero su nombre era Elimas el mago. Era un tramposo, quería confundir a las personas, tomando aún el nombre de Jesús y haciéndose llamar su hijo. No sé si lo hacía con propósito o era una trampa maligna, o así le llamaban, quién sabe. Pero el texto dice que cuando el procónsul, el encargado del pueblo, oyó del evangelio de Cristo, mandó llamar a Pablo y a Bernabé. Y este mago diabólico se oponía y no quería que el procónsul le escuchara el mensaje. Pero dice que irritó, molestó a Pablo. Las palabras dejan ver la actitud y el celo de Dios que hay en Pablo. Le dirigió a este hombre y le dijo: hijo del diablo, ¿cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Te mando en el nombre de Jesús, ahora va a quedar ciego. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Y tuvo Pablo misericordia, porque en la palabra que dio, quedará ciego por un tiempo. Hasta eso, que los hijos de Dios somos misericordiosos. ¿Cuántos son misericordiosos? ¿Por qué? Porque aunque estaba siendo usado por el diablo, tenía un alma que salvar. Y esto le serviría de lección para no andar poniéndose de intermedio entre Dios y la salvación y el diablo que detiene la salvación de Dios. Pablo le dijo: te mando en el nombre de Cristo. Y hoy mismo
queda ciego por un tiempo. Y en el momento, dice el texto, que buscaba quien lo condujese, porque quedó ciego. Alaba a Cristo. Una voz de confusión. El procónsul decía sí, Elimas decía no, pero Dios siempre tiene el control, iglesia. Este mismo individuo, conocido como Elimas el mago, como Bar Jesús, la versión siriaca dice que ese nombre era mejor traducido Bar-Chova. Y la traducción Bar-Chova es hijo de la hinchazón, es decir, un individuo que se enaltece. Pero el Señor le bajó los humos con su poder. Bendito sea su nombre. Los hechiceros egipcios que se enfrentaron a Moisés y Aarón en Egipto en su disputa con el faraón. Cuando usted lee Éxodos 7, verso 11 y 12 y hasta el verso 22 del mismo capítulo, usted encontrará que estos magos, estos adivinos, cuando Moisés tiró su vara, la Biblia dice que se convirtió en una serpiente. También James y Jambres tiraron la de ellos, hicieron también una serpiente. Esto significaba que según ellos estaban resistiendo el poder de Dios. Pero aquí había un plan perfecto de Dios. El plan de Dios era endurecer el corazón de Faraón. Y nosotros vemos que al final de la historia, para mostrar Dios su poder, dice que la vara de Aarón se comía a la de los magos, hechas culebras. Es decir, mostrando el poder de Dios. Porque alguien dirá, pero ¿cómo sabe? La Biblia no dice de un tal Janes y Jambres. No, esta información no aparece en la Biblia. Esta información aparece en el Targum y en los comentarios del Talmud judío. En el Nuevo Testamento los menciona segunda Timoteo 3, 8 al 9. Ahí encontramos una mención. Pero en el Antiguo Testamento solo la Biblia dice magos. Pero el Targum judío y el Talmud judío sí lo mencionan. Amén. Son libros escritos por los hebreos que tienen mucha más información que la que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros vemos que Dios siempre ha mandado callar, como lo hizo Jesús, esas voces de confusión. Hechos 13, 9 al 11. Ahí vemos que Pablo mandó callar a este individuo. Amén. Y le dice, vas a quedar ciego. Ahora, en ese nombre, dice la Biblia, en el nombre que Pablo mencionó y le dijo al mago, en ese nombre se doblará toda rodilla de los demonios que salen y van y se van fuera. Cuando Pablo le dijo a este, en el nombre de Jesús vas a quedar ciego. A la mujer le dijo, en el nombre de Jesús. Le dijo al demonio, te vas fuera, porque en el nombre de Jesús hay poder. Oiga lo que dice. Preste atención a esto, otras voces de confusión. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Verso 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Rabot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Y dijo Josafat, me encanta esto, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Así, el verso 9.
Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así: ha dicho Jehová, con estos acordonarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. ¿Escuchó esto, iglesia? 400 hombres, hago una pausa aquí. 400 voces de confusión tenemos aquí. 400 profetas falsos. Y los 400 profetizaban lo mismo. Y uno fue más allá y se hizo unos cuernos y comenzó a hacer la pantomima: así acordonarás a tus enemigos. Y oiga quién menciona: dice Jehová. Y Jehová no estaba en el asunto. No hay que estar escuchando a veces vanas profecías. Y en este tiempo abundan las profetas falsas. Él es apóstol y ella es profeta. Mentirosos. Y cuando le preguntaron al rey de Israel la expresión irónica: si hay uno, pero siempre, pues cuál era su comportamiento y la obediencia a Dios, cómo quería que le profetizaran bien, si su conducta era perversa, y cada vez que el profeta de Dios lo enfrentaba, le decía la verdad y le caía mal. Este es el profeta de Dios explicando lo que pasó. No crea que le fue bien por decir la verdad. Cuando este profeta de Dios terminó de decir, usted lo puede leer en su Biblia, dice que uno de los falsos profetas, el que se había hecho el cuerno, le pegó una bofetada al profeta de Dios y le preguntó: ¿y dónde se fue el Espíritu de Jehová para tomarte a ti? Me encantan los hombres de Dios. Tú lo verás, le dijo el profeta de Dios, cuando andes de casa en casa. Tú lo verás. Es una palabra que sale de los labios del profeta. Pero sabe una cosa: 400 voces mentirosas decían lo mismo, y uno solo decía la verdad, el profeta de Dios. Hay veces que la verdad queda escasa en un corazón, pero Dios siempre tendrá una luz encendida. Aunque el resto se haya apagado, Dios mantendrá una luz encendida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto dice el Señor, por eso le digo: no han cesado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hablando de este tiempo, algunos apostatarán de la fe. Note que, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así le dice Pablo a Timoteo, que estos últimos tiempos son peligrosos y que debemos tener cuidado para que no nos sorprenda una voz de confusión. Estas son entonces, nosotros en esta noche cerramos esta palabra diciéndole: hubieron voces de confusión desde el tiempo que Jesús caminó en la tierra. Él mismo caminando, esta mujer lanzó un grito y decía: bienaventurados. En el tiempo de los apóstoles hubieron voces de confusión. En el tiempo de los profetas hubieron voces de confusión. En el tiempo de la gracia hoy siguen habiendo voces que confunden las personas. Pero iglesia, no te confundas. Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén.